Nuevamente bienvenidos a Estudiando y Meditando en la Palabra, y vamos a continuar con el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Así que antes de comenzar, por supuesto, nuevamente una oración y sigamos adelante. Padre Santísimo, Señor, gracias nuevamente por esta maravillosa oportunidad de abrir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo, Señor, primero y principal, perdónanos de todos nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestra mente para que podamos entender tu palabra, y que esa palabra entendida, Señor, consiga cabida en nuestros corazones, para que de esa manera, Señor, tú puedas hacer tu maravillosa labor en nuestras vidas, día con día transformándonos en la imagen de Jesucristo. Y que todo esto sea para tu honra y tu gloria y para la edificación de la iglesia. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, bueno, vamos a continuar. Estamos en el capítulo 25 de Mateo y ahora vamos a pasar al versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará uno de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Si no están al tanto de lo que es el plan de Dios con respecto a la segunda venida de Jesucristo, la palabra de Dios dice que Cristo ha de venir al mundo para gobernar el mundo con vara de acero durante 1000 años. Durante esos 1000 años, Satanás va a ser confinado a un castigo, básicamente va a ser encerrado por 1000 años, para luego, después de los 1000 años, va a ser liberado. ¿Qué quiere decir eso? Durante esos 1000 años, cuando Jesucristo esté gobernando desde Jerusalén en un trono, o sea, el trono de David, allí es precisamente donde se cumple la profecía de que Dios ha de darle a Jesucristo el trono de su padre David, para que pueda gobernar sobre todo el mundo, y su reino no tendrá fin. Bueno, de esta manera, cuando esto esté ocurriendo, el diablo no va a poder tener la oportunidad de tentar absolutamente a nadie. O sea que los hombres van a vivir en un mundo como el que no han conocido, pero posiblemente algo similar a lo que conoció Adán y Eva antes de haber sido tentados, o a Eva haber sido tentada por Satanás en el jardín del Edén. Pero ellos van a poder estar en un mundo donde el gobierno es un gobierno perfecto, o sea que va a dejar de ser la excusa de que las personas tienen, bueno, es que la culpa es del gobierno, la culpa es de que yo crecí en un barrio malo y me maltrató la gente. Y yo entiendo que muchas personas, por esos maltratos que sufrieron, bueno, tienen una buena razón para decir que son quienes han llegado a ser a través de tanta dificultad. Pero va a llegar el momento donde la humanidad no va a tener esa excusa, porque el gobernante va a ser Jesucristo, va a gobernar desde un trono, o sea que va a ser una monarquía, no como hoy en día existen gobiernos que son, aquí hay democracia, en otros países hay comunismo, o socialismo, o fascismo, o hay ciertas monarquías. No, va a ser un solo gobierno para todo el mundo, pero ese gobierno va a ser Jesucristo. Nadie va a tener la excusa de que el mundo no está siendo bien gobernado. Y tampoco va a existir el tentador, o sea que el diablo, aun cuando sí existe, no va a tener la oportunidad de tentar a nadie. O sea que las personas van a ser sometidas a este gobierno, pero no todas ellas de acuerdo a su agrado, porque todavía no dejan de ser seres humanos, y muchos de ellos no van a querer estar sometidos a ese perfecto gobierno de Jesucristo. Bueno, luego de los 1000 años, Satanás una vez más va a ser liberado. ¿Para qué? Para que pueda tentar al mundo en contra de Jesucristo, y se va a producir una gran batalla, y todos aquellos que se rebelan en contra de Jesucristo van a ser destruidos. Y luego allí es donde Satanás va a ser arrojado al infierno junto con todos aquellos que se han rebelado. Ya en ese lugar lo está esperando el anticristo y el falso profeta, o la bestia. Pero vamos a seguir adelante. Dice aquí que cuando el Hijo del Hombre venga, venga, en esta Biblia no puedo, tengo que abrirlo un poco más. Dice, venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono, y todas las naciones se reunirán delante de él. O sea, van a haber naciones todavía, y esas naciones se van a reunir delante de él, y él separará los unos de otros, como separa el pastor de las ovejas y las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes. Y dense cuenta cómo lo va a separar. Lo va a separar por sus obras. Interesantemente, dice: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia en el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. O sea que el reino no es un pensamiento que se le ocurrió a Dios después de haber hecho el mundo, no, eso estuvo preparado para todos aquellos
que Dios había escogido y los bendijo. Y entonces ellos van a recibir esa herencia y esa bendición. Fue preparado para ellos antes de la creación del mundo. Y aquí viene la explicación de por qué ellos iban a entrar. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer y tuve sed. Me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me vistieron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. También esto es visto por muchos estudiosos, que pudiese ser también el juicio a las naciones por su manera de cómo han tratado al pueblo de Israel. Y yo también lo pudiese extender un poquito más pensando de que las personas que no pertenecieron a la iglesia van a ser tratadas de acuerdo a cómo se comportaron ellos con aquellas personas que estaban padeciendo de gran necesidad. Y acuérdense, los que están padeciendo de gran necesidad no son precisamente el mundo, son todos aquellos que, habiendo aceptado ahora, después del rapto, habían aceptado la palabra de Dios, van a ser perseguidos. Ellos no van a aceptar la marca de la bestia, no van a aceptar la adoración de la imagen de la bestia, y por ende ellos no pueden comercializar, no pueden comprar, no pueden vender, comienzan a morirse de hambre, son traicionados, son vendidos por sus familiares, y todos aquellos que estén dispuestos a echarle una mano van a recibir de Dios, por supuesto, una gran bendición. La bendición sería la vida eterna. Pero acuérdense, todos aquellos que también estén ayudando van a morir la muerte de mártir. Así que bueno, yo creo que pudiese ser visto desde ambos perfiles. Muchos van a aseverar que esto corresponde al juicio de las naciones, donde las naciones van a ser juzgadas por su trato para con el pueblo de Israel. Y también pienso de que eso es posible. Así que lo acepto de igual manera. Versículo 41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dese cuenta que el fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero quienes van a terminar yendo allí también van a ser todos aquellos que son mencionados en este momento. Dice, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y él le responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y aquellos irán al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. O sea, desde cuenta, aquellos que se comportaron de esta manera, aquellos que tuvieron la oportunidad de ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Así que viéndolo desde el punto de vista de las naciones, esta puede ser aquellas naciones que en vez de haber ayudado al pueblo de Israel, atacaron y procuraron destruir al pueblo de Israel. Y créanme que a través de la historia han sido muchos que han ido por ese camino. Desde que Dios le dio la promesa a Abraham con respecto a que de él saldrían muchas naciones y que a través de él sería bendecido el mundo, también se le dio una promesa, que todo aquel que bendijera a los hijos de Abraham también serían bendecidos, y todos aquellos que maldijesen a los hijos de Abraham también serían maldecidos. Y nos damos cuenta que por supuesto los hijos de Abraham vienen a ser el pueblo de Israel, y porque esos hijos vienen a través de la promesa. Acuérdense que Abraham tuvo varios hijos, pero el hijo de la promesa viene a ser Isaac. Y es a través de Isaac donde está aquí dándose la profecía. Todo aquel que bendice la descendencia de Isaac a través de Jacobo, ellos van a recibir bendición. Todos aquellos que maldicen esa descendencia, estamos hablando de Israel, que es el nombre que Dios le dio a Jacobo, vienen a ser también maldecidos. Así que aquí estas naciones que no fueron capaces de tratar con decencia, ni siquiera decir cariño, sino con decencia, de haber cuidado con aquellos que tenían necesidad, van a recibir, por supuesto, su castigo. Y ese castigo es el fuego eterno. Y también lo vemos, el corazón de aquellas personas que, teniendo la oportunidad de haber brindado amor al prójimo que estaba en necesidad, ellos decidieron hacer, o ya sea hacer lo contrario o simplemente
voltearse en otra dirección e ignorar el problema. Yo estaba leyendo un libro muy interesante que se llama Dentro del Tercer Reich, y la historia es relatada por, el nombre se me escapa en este momento, Speer es el apellido del autor, pero no me acuerdo del nombre en este momento. Pero este caballero, él trabajó junto con los nazis y él pertenecía al partido nazista, pero él no era necesariamente un hombre antisemítico, o sea, él no tenía ningún tipo de odio para con los judíos, nunca mató a ninguno de los judíos, nunca atentó contra la vida de ninguno de ellos, ni preparó un plan, ni llevó información para que los mataran, porque en realidad su intención era ser el gran arquitecto del Tercer Reich. O sea que cuando la guerra hubiese sido ganada por los alemanes, él tendría la oportunidad de reconstruir Berlín y otra cantidad de ciudades a través del mundo. Y eso era su intención. Con el tiempo, por su habilidad, por su sagacidad, un hombre muy inteligente, fue puesto al mando del departamento de armamento. O sea, el departamento que se encargaba de movilizar el armamento a través de Alemania, a través del mundo para favorecer a los alemanes. Todo caía bajo su responsabilidad. Y lo hizo de una manera tan efectiva que muchos estudiosos de la Segunda Guerra Mundial piensan que la guerra se pudo haber acabado en el 42 de no haber sido por este hombre, porque él fue capaz de continuar manufacturando armamento y moviendo armamento para continuar proveyendo las fuerzas nazistas, las fuerzas alemanas y sus aliados, los italianos, en contra de los aliados. Así que la guerra se mantuvo por 3 años adicionales debido a la astucia de este hombre de cómo producir más armamento y cómo distribuirlo. Pero lo que me fascina a mí con respecto al testimonio de este hombre, y digo testimonio porque él, por supuesto, luego de la guerra, él no murió durante la guerra, él fue arrestado y él fue tratado en el juicio de Nuremberg, que es donde llevaron a aquellos que habían participado por crímenes de lesa humanidad, y él fue también uno de los que fueron juzgados, y él aceptó dentro del juicio que él era culpable, pero él dijo que él era culpable, a diferencia de otros, no era culpable por odio a los judíos, ni era culpable por haber matado a los judíos, pero él dice: yo acepto mi culpabilidad por haber volteado en otra dirección. Queriendo decir con eso, en términos, podemos decir término criollo, que es lo que se utiliza en Venezuela, dice: me hice el de la vista gorda, queriendo decir que él simplemente no le prestó atención a lo que estaba ocurriendo. Simplemente no le prestó atención y dice: sí, soy culpable. No soy culpable de haberlos matado directamente, pero soy culpable de haberlos indirectamente matado porque no hice nada para ayudar o para detenerlo cuando esto estaba ocurriendo. Y él fue sentenciado a 20 años de cárcel, escribió un par de libros, el Inside the Third Reich, que es en inglés, o sea, dentro del Tercer Reich. Es un libro bastante interesante, se lo puedo recomendar, espero que lo lean. No es un libro religioso, no es un libro cristiano, pero por lo menos a nivel histórico puede dar un poquito de mayor entendimiento con respecto a qué ocurrió en aquellos días tan terribles de la Segunda Guerra Mundial. Y hay un dicho que, si usted es mexicano y está viendo esto, posiblemente lo puede entender. Es muy común entre los mexicanos, lo escuchó, me pareció muy interesante. Dice: es tan culpable aquel que mata la vaca como aquel que le agarra la pata. Así que ante el hombre es culpable aquel que sostiene al animal para que alguien lo mate, también es culpable de la muerte del animal. Dentro de la ley eso también ocurre. En un asalto es tan culpable aquel que jala el gatillo y mata a alguien, a una persona dentro de un asalto, como aquel que simplemente era su cómplice y no jaló el gatillo. Bueno, yo creo que dentro del mundo espiritual también existe esa clase de complicidad. Es tan cómplice aquel que simplemente no tiene un corazón para el perdido, como aquel que tiene un odio hacia su hermano y que poco le importa que se pierda. Entonces, por supuesto, yo no estoy hablando con aquellos que han nacido de nuevo, que aman a Cristo, que han sido renovados por el Espíritu Santo, porque de una manera natural, una vez que han nacido de nuevo, entonces esta nueva naturaleza espiritual comienza a producir en ellos un amor por el prójimo. Tal vez no inmediatamente, pero comienza a crecer y es evidente. Es lo que podemos decir cuando Jesucristo comenta de que el árbol es reconocido por su fruto. Yo tengo varios árboles en mi casa y, por supuesto, a menos que usted sepa de árboles, posiblemente no lo reconoce cuando no tienen fruto. Digamos, ahorita en la temporada del invierno tenemos un árbol de chabacano, unos duranos chiquiticos,
que no produce fruto. Pero cuando viene la temporada de fruto, o sea, después de la primavera, va a usted ver el pequeño fruto y comienza a crecer, y cuando ya están listos para comerse son muy deliciosos, son muy dulces. Pero difícilmente usted puede reconocer qué clase de árbol es hasta haber visto el fruto. Pero una vez que ha visto el fruto, cuando prueba el fruto es lo que determina la calidad del árbol. Cristo dijo: usted lo conocerá por su fruto. El fruto bueno viene de un buen árbol, el fruto malo proviene de un mal árbol. Así que si vamos a concluir con este estudio en el capítulo 25, meditemos y pensemos con respecto a eso. ¿Qué es lo que produce en ti de manera natural el Espíritu de Dios? Si tú no conoces a Dios, por supuesto, no tienes fruto. ¿Y cómo lo puedes tener? No vive en ti aquel que verdaderamente produce el fruto. Y posiblemente, tal vez a través del estudio seas capaz de pensar: bueno, yo quisiera tener fruto en mi vida que glorificaran a Dios. Yo quisiera tener en mi vida gozo, paz, paciencia, amor, benignidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo en la vida de la persona. Pero también quiero vivir una vida que a Él le complace, o sea, que a través de mi vida su amor sea manifestado y expresado al resto de las personas. Si ese es el caso y estás pensando de esa manera, quiero que sepas que ese pensamiento no proviene de ti, sino proviene del Espíritu de Dios que ha tocado tu corazón. Y lo sé porque el libro de Jeremías dice que el corazón del hombre es despiadado y que quién lo puede comprender. Queriendo decir con eso que en nuestro corazón no existe una inclinación hacia Dios. Capítulo 3 de Romanos. No tenemos un deseo de acercarnos a Él. Pero si tú de repente sientes ese deseo, quiero que sepas que Dios te ha tocado el corazón y te está diciendo: nace de nuevo, cree en Cristo, arrepiéntete de tu pecado, recíbelo como Salvador y ten vida eterna. Y luego comienza a crecer a través del estudio de la palabra. Pero si ya has creído en Cristo, ya has nacido de nuevo, entonces tienes que hacer una examinación de tu propio corazón y ver qué deseo tengo yo de acercarme cada día más a Él y cada día ser transformado más por su amor en una herramienta para su utilización. Porque si ese no es tu pensamiento principal, si eso no es lo que tú tienes en tu mente, en tu corazón, entonces tienes que analizar verdaderamente si has nacido de nuevo, o si es el caso y si naciste de nuevo, entonces todavía sigues siendo muy inmaduro en los caminos del Señor y te hace falta, por supuesto, nuevamente comenzar a estudiar y comenzar a asentar los fundamentos básicos del conocimiento de la palabra. Como Pablo le decía a la iglesia, dice: ustedes ya deberían estar conociendo lo que es la carne, lo que son las cosas profundas de la palabra, pero todavía no pueden. Y no pueden, ¿por qué? Porque son inmaduros en las cosas del Señor. Todavía son como niños que tienen necesidad de tomar la leche de la palabra. Así que crezcamos cada día más en el conocimiento del Señor, estudiemos cada día más y procuremos cada día servirle de mejor manera para la honra y gloria del Señor y, por supuesto, para la edificación de la iglesia. Así que con eso va a concluir este estudio. Y no lo quiero concluir sin hacer una oración y darle una oportunidad a aquel que está escuchando el estudio, si no ha creído en Jesucristo, que este es un buen momento para que entregue su corazón si siente el llamado del Espíritu Santo. Lo que tiene que hacer simplemente es: Señor, perdóname por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que tu palabra es cierta y que tú dices la verdad cuando dices que soy pecador y que merezco el infierno. Pero en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido primero que por favor me perdones, que sí creo y reconozco que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados y que tú lo resucitaste en el tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Y yo acepto que Él es mi Señor y Salvador. Señor, porque estoy dispuesto a obedecerlo, y Salvador, porque dio su vida por mí. Y esto lo hago, Señor, para tu honra y tu gloria. Te pido en el nombre de Cristo que me llenes del Espíritu Santo para conocerte cada día más, para amarte cada día más y para poder disfrutarte cada día más, compartiéndote con aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Así que si esa fue tu oración, que Dios te bendiga, has nacido de nuevo y por supuesto continúa estudiando y meditando en la palabra de Dios. Hasta el próximo estudio.